Muy buenas tardes, en un programa más de México sin Fronteras, enlaces en comercio exterior. Hoy vamos a tener un tema que estamos seguros que será de su agrado y vamos a tocar para tratar de desmistificar la situación de otros mercados, opciones de otros mercados que representan o representaban la posibilidad para que México volteara hacia ellos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, de no seguir dependiendo tanto del famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para no sentir la presión que estamos sintiendo en estos momentos muchos empresarios, que está sintiendo el propio gobierno federal y estatal, de por qué simplemente hacer negocios bajo la férula de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy tenemos un invitado especializado bueno, no quiero adelantarme sobre el tema que vamos a tratar, pero quiero platicar con Mario Barrón. Con Mario Barrón, para que él nos va a comentar, Mario, de cuáles son las situaciones que él ve, precisamente para que ya no se siga creyendo en que hacia este mercado es lo ideal o no. Y pues me gustaría, Mario, poder presentarte aquí al público, que fueras tan gentil de pues, presentarte quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria profesional, en dónde estás ubicado en este momento y cuáles las diferentes perspectivas que tú ves hacia este tema. Bueno, muchas gracias. Yo soy Mario Barrón Pérez Moreno. Tengo 10 años de experiencia en mercados asiáticos. Ha sido pues una labor y pues más que trayectoria, yo diría un proceso de trabajo arduo, donde me ha tocado experimentar muchas cosas, donde también he podido comprender otras y pues nada, que seguimos trabajando en muchas aristas. Aparte del comercio exterior, yo soy presidente de una fundación, Fundación Un México Contento, y pues bueno, nuestra misión es, como bien dice, ¿no?, el nombre, tratar de mejorar la calidad de vida o contribuir en mejorar la calidad de vida para poder tener un México contento, ¿no? Que estemos contentos todos y pues nada. Eso también tiene que ver con comprender las relaciones de nuestro país, tanto en el ámbito, digamos, bilateral estrictamente como comercial. Mario, ¿qué desde tu perspectiva, desde esa experiencia de 10 años, a pesar de que tú eres una persona muy joven, qué sientes que está pasando en el ámbito mexicano y en el ámbito internacional a través de esta problemática que se nos ha presentado, con esa disyuntiva de que si se sale Estados Unidos del tratado, si no se sale, que si se sale y va a aplazarse por 3, 4 años? ¿Cuál es lo que tú percibes en este aspecto? Yo creo que hay incertidumbre, sí, hay incertidumbre, pero también creo que es importante, pues, ponernos a pensar que esto no es de ahorita, es algo que desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio se veía venir, porque no había un proceso de, por ejemplo, de preparación, por así decirlo, de capacitación. Creo que el empresario en general debió haberse informado. Creo también que es un poco de responsabilidad. Y sí, efectivamente es una dependencia económica y en todo sentido que ha habido con Estados Unidos. También creo que ha sido también una falta de educación, una falta de visión. ¿Por parte de quién? Esa parte de educación. De nosotros. De nosotros, pero también hay algo importante. Sin entrar en eufemismos, también sabemos que el empresario mexicano ha sido caballero. Esperemos que eso no se pierda, porque pues, vivimos una crisis tan fuerte que también la crisis de valores está mellando en los negocios en México. Sin embargo, creo que es posible ir para adelante. Y sí, como lo dije ahorita, es una crisis fuerte, es una crisis de valor, pero también de preparación. ¿Por qué digo esto? Porque el empresario, o el empresario en general, debió haberse capacitado, debe haber tenido una visión, digamos, a futuro, no, digamos, tan de golpe. Dije que el empresario es caballero porque desde la concepción del TLC o NAFTA, ahí había como una disparidad de criterios. Para Estados Unidos... Y de economías y de situaciones que nos hacían estar en una situación de desventaja, ¿no, Mario? Sí, pero aquí hay que recordar que es una situación política.
y en la política no existen las decisiones económicas. Entonces, aquí estamos hablando de que desde la concepción debió haberse previsto que para Estados Unidos no tiene, digamos, el mismo nivel de compromiso, porque estamos hablando que para ellos es un acuerdo. Un acuerdo, Y para pero nosotros se impuso no fue un ratificado tratado. por su Congreso, ¿no? Pues más que eso es la naturaleza de que es un acuerdo. No tiene tanta fuerza como un tratado, y para México sí fue un tratado. Entonces sí fue una situación tremenda para el campo, para varias áreas donde no se previó un cuidado y sobre todo para que el empresario se preparara. Al final de cuentas, Estados Unidos siempre mantuvo subvenciones para varios de sus productores, cosa que no sucedió acá. Entonces, recordemos que nosotros venimos de un sistema que era más que proteccionista Casi que eso. sustituye importaciones. Y muchas de esas situaciones, muchos de esos elementos los vemos ahora necesarios. Claro, pero no te da a ti la idea de que a lo mejor fue un poco la situación por falta de experiencia del gobierno, de los negociadores mexicanos, por parte de los industriales, de los productores, de los importadores, exportadores, tener esa gran experiencia que les permitiera hacer una mejor negociación con los Estados Unidos? Pues sí, definitivamente. Recordemos que en la década de los 70 nosotros como economía tenemos una situación muy similar a la que tenían en Asia, Corea del Sur, China. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ellos tuvieron otro rumbo y nosotros otro, no? Quizás aprendieron más rápido, ¿no? O se arriesgaron más o fueron más apoyados. Lo que tú acabas de decir en este momento, la parte de subvenciones por parte del gobierno. Yo diría que es una estrategia política, creo que ya lo mencionamos. Claro. Hablamos que en China, por ejemplo, ellos tienen planes quinquenales, ¿Sí? Es decir, le dan seguimiento a sus programas nacionales económicos. Pero algo muy importante aquí, China vino, eso sí, yo creo que muchos lo han de saber, incluso el que fue presidente hasta hace unos años, Hu Jintao. Hu Jintao, él vino a estudiar nuestro país en la década de los 70. Entonces, vino a estudiar cómo era nuestro modelo económico para tener un complemento en su economía que le pudo ayudar para crear sus programas. Y pues, ¿qué sucedió? No, aquí sucedió todo lo contrario. Y tomando en consideración una cosa muy importante, Mario, que pues Hu Jintao no fue ni economista ni abogado, sino que era un agrónomo. Y él entendía perfectamente la problemática del campo chino y las deficiencias que tenían, y él tenía perfectamente bien planteado en su estructura de gobierno lo que se debería hacer para remediar esa situación, cosa que en México, seccionalmente, como no hay continuidad en los programas. Son dos cosas aquí. Usted está hablando incluso de una estrategia de marketing. Tienes que conocer perfectamente tu producto. Tienes que conocer y familiarizarte verdaderamente con lo que es tuyo. Aquí, ¿a qué me refiero? A que tienes que conocer tu país, tienes que conocer tu economía, las necesidades que existen y tener la preparación suficiente. No quiero entrar en detalles, no quiero ser políticamente incorrecto, pero algo que sí es cierto es que no puede tener las riendas de, por ejemplo, de una dependencia a alguien que no tiene la preparación. Por ejemplo, en cualquier secretaría, pues. Mario, yo te pediría, por favor, que precisamente de esto se trata este programa, de hablar las cosas tal como son, sin Tapujos. sin tapujos. No pretendemos patear a nadie, pero simplemente decir las verdades y poner los puntos sobre las íes y decir, bueno, esto se debería hacer así. Una de las cosas que nosotros tenemos en la problemática en México es que no hay continuidad sexenal, ¿no? El próximo presidente que venga va a encontrar que todo lo que hizo esta administración no sirvió. Entonces va a cambiar hasta nombre de dependencias de gobierno, va a desaparecer otras, ¿no? Y algunas van a estar totalmente cargadas de responsabilidad, como es el caso de la Zagarpa, que tiene una enorme cantidad de funciones que a veces es difícil poder controlarlas, ¿no? Es difícil controlar. No quisiera entrar, digamos, en un tema diferente, pero tiene que ver. Aquí el problema también es la burocracia que existe. Bueno, eso es como una barrera, un filtro que no te permite, pues, acceder, ¿no?, a soluciones. Sin embargo, y no siendo, o sea, no es mi intención ser políticamente correcto, como lo mencionamos, creo que hay que ser realistas. Eso te pido, por favor.
Y la verdad es, sin ningún tipo de afán, puedo decirle que de las dependencias que yo vi y que estudié en este sexenio, creo que Zagarpa es una de las que intentaron o hicieron mucho por trabajar su tema. El problema, ahí repito, es la burocracia. Y eso va a ser siempre en cualquier momento. Sí, pero obviamente. hay que romper, Mario, con esos estigmas, ¿no? Hay que romper con esa inercia que, si lo sabemos que es perjudicial para el desarrollo de las funciones del Estado, bueno, caray, hay que romper con eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo toda mi vida he crecido con esto de romper paradigmas, romper estigmas. ¿Qué es eso? Simplemente es solamente una cuestión, perder el miedo, prepararte. Y bueno, a mí se me ocurren ahorita muchas cosas, pero hoy por hoy es verdaderamente cierto que se requiere educación. Mire, hablábamos ahorita de los puntos que necesitamos como país para poder tener un florecimiento económico y comercial, que es nuestro tema. La educación. Yo lo veo así, o sea, si no somos un país educado, ¿cómo vamos a poder salir adelante? Pero ojo, algo muy importante, y eso es lo que creo que tenemos que aprender de Asia, de China, por ejemplo. Y a lo mejor esto va a sonar un poco estridente, pero es la verdad. Yo no creo en el derecho a la educación. Ok, ¿cuál es tu punto de vista? Nosotros tenemos que tener una preparación básica, pero, por ejemplo, China, ¿qué hace? Él no otorga la educación superior a toda la gente. Hay puntos específicos, hay gente que es específica para tener una carrera universitaria. Hay otra que está, por así decirlo, diseñada para trabajar en el campo. Y hay muchos programas de apoyo al campo. No todos pueden acceder. Y además los recursos destinados para ello llegan realmente al campo, llegan a su objetivo. Por supuesto, con sus bemoles, bueno, hay que decirlo. Pero la cuestión es que en el punto de educación no abundan allá abogados, no abundan economistas. Solamente hay un sector específico, pero porque está preparado, porque tiene esa vocación y porque merece verdaderamente. Eso es lo que creo que es el problema. Y ese es el problema con, ¿cómo puedo decirlo? Con los argumentos, diría yo, demagógicos, populistas, independientemente del partido que fuese. De México. Sí. Okay. Sí, de México y de toda América Latina. Creo que ese es el problema. La educación, porque es cierto que la ignorancia va de la mano con la corrupción. Y con la capacitación que deben de tener. Capacitación debemos tener todos. Bueno, pues creo que el tema es verdaderamente interesante. Hemos tocado temas que en otros programas no los habíamos comentado, el hecho de pues hablar un poquito de política, que realmente no es el objetivo de este programa. Sin embargo, creo que el tema se presta para ello y debemos ser totalmente críticos en el buen sentido de la palabra, aunque mucho de esto ya se sabe. Creo que hay que seguir puntualizando cada vez más y los temas que tú acabas de comentar. Regresando, Omar, yo te voy a pedir por qué tú te has especializado tanto en los temas asiáticos y creo que principalmente en el tema chino. Regresamos contigo en un momento más y de verdad estamos muy a gusto con tu presencia. Aquí. Muchas gracias, igualmente. Igualmente. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Discúlpame si Bueno, es que... regresamos con nuestro invitado de lujo, con Mario. Mario, favor que me hace. Mario, para hablarle con toda la confianza a Mario como amigos, muchacho muy joven que tiene una gran experiencia, sobre todo en los temas de los países asiáticos. Y tocaste hace rato un tema que es verdaderamente importante cuando hablabas que en la época de los 70s Corea estaba en una situación bastante delicada, llamémosle así, que los chinos apenas en el 76 comenzaban a abrirse un poquito a esa apertura hacia los mercados internacionales, y hoy vemos la gran disparidad que tienen en relación con México, ¿no? Ellos han crecido exponencialmente y nosotros casi hemos crecido, pero nos hemos mantenido en un nivel pues no tan importante como los propios coreanos del sur. ¿Por qué esa razón tuya de especializarte en temas asiáticos, Mario? Bueno, después de todo este tiempo que he tenido oportunidad de trabajar en esos mercados, por diversas circunstancias, creo que aquí la conclusión a la que puedo llegar es que ellos aprendieron de su pasado. Ellos sí aprendieron. Sí, claro, porque ellos son estrategas por naturaleza. Es lo que he aprendido. Ellos han verdaderamente cuestionado su historia, su mismo origen, su orgullo como nación. Y algo también elemental es que ellos aprendieron también de la influencia extranjera. Entonces, hay que recordar que pues China, por ejemplo, ha sido un pueblo que ha sufrido mucho durante siglos, desde que se empezó a organizar como Estado, antes de incluso surgir como China, como tal, pues sufrió invasiones. Mismas del propio Japón, ¿no? Japón y de otros pueblos. País, claro, recordemos que pues es un continente, China. Sí. Entonces, tuvo una unificación. Y sí, a través de los siglos tuvo invasiones. Todo el mundo dice de Japón, y sí, China incluso tiene ahí pues un... cierto resabio, ¿no? Un resabio, tiene un recelo muy fuerte contra Japón por cuestiones históricas, ¿no? Japón nunca ha dado oficialmente como país, como nación, una disculpa, ¿no? Como lo habrá hecho en un momento dado Alemania. Pero creo que aquí es como que se hace mucho énfasis en Japón, pero pues la historia en cuanto a su trato con los extranjeros, pues se remonta un poquito más para acá, digamos, por el siglo XIX, cuando fue la Guerra del Opio, que de hecho fueron dos. Ahí tuvo una actuación tremenda Inglaterra y ahora sí que al business le quiso entrar a Estados Unidos. Y ahí de alguna manera pues se fueron un poquito para México. Ahí podríamos platicar mucho, ¿no? Muy sabroso, porque ahí tenemos el origen del narcotráfico. Claro, también. Ahí sí, usted lo sabe perfectamente. Sí. Entonces ahí fue donde fue el origen. Y fue el origen de las organizaciones que tenemos internacionales. Criminales que están pues yo diría, pues de alguna manera, ¿no? Pero que controlan las finanzas globales. Bueno. Ahí tenemos el origen incluso de la OMC. Pero bueno, el asunto aquí es que... ¿Por qué a Mario? Mande. ¿Por qué a Mario se le da por estudiar ese tema asiático? Pues fíjese que fue algo fortuito.
La verdad, ni por aquí, ¿eh? Aunque por ahí me han dicho siempre que parezco un nipón, y pues tengo un japonés en la familia. Sí. Sí, somos de varias naciones. Nunca, ¿eh? O sea, jamás me hubiera percatado de la importancia de no haber sido porque la vida me orientó, ¿no? A proyectos con Asia. Y aprendí mucho, aprendí mucho. Creo yo que fueron experiencias piloto, fueron experiencias, pues se puede decir, de trabajo. Y sinceramente lo valoro mucho porque me hicieron en mucho la persona que soy ahora. Lo que sé trabajar, lo que sé, pues de alguna manera crear. Se me permitió ser creativo y pues yo, por ejemplo, trabajé en una empresa gubernamental de información de China y pues me permitió tener una visión muy diferente porque, como dicen por ahí, el chino no es como lo pintan. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que Mario no... Barrón, ¿nos podrías hablar, haciendo un comparativo entre por qué México sigue o debe seguir insistiendo en permanecer dentro del Telecán y o voltear hacia otros mercados? Yo soy un convencido de que México debe voltear a otros mercados que sean también importantes, donde hay gran demanda de nuestros productos mexicanos. Y se ha visto en los últimos meses que ya los productores, los industriales ya están volteando hacia otros mercados. A ti, ¿cuál sería tu idea, tu perspectiva de eso? Romper mitos, creo yo, es lo primero. Creo que necesitamos mucha información. Siempre ha habido comercio, siempre ha habido pues empresarios que ven a otros puntos, ¿no? No nada más Estados Unidos. Aquí el asunto es que tenemos una interdependencia, una dependencia muy fuerte con Estados Unidos, siendo pues entre comillas el principal socio de nuestro país. Sí, pero yo lo que he visto aquí es que, y hay que decirlo, nos lo han dicho incluso profesores muy honestos, bueno, cuando era estudiante, ¿no? Que eran de los mejores. Me recuerdo ahorita de mi profesora Minerva Sepúlveda, de régimen jurídico de comercio exterior, que creo yo que es una de las mejores profesoras que tuve, que me dio una visión muy fuerte, ¿no? Y sí merece, pues de esta manera muy humilde, su reconocimiento. Poner como que las cosas en su justa dimensión y en su justo valor. Muchas veces lo que firman nuestros países son letra muerta. Tenemos más de 10 tratados de libre comercio firmados, más un acuerdo de cooperación comercial con Europa, que no es un tratado de libre comercio como tal, que en realidad no han dado verdaderamente oportunidades fuertes a nuestro país. No ha habido una compensación de balanza. Sí hay más comercio, sí hay ciertas oportunidades, pero no como se desearía. ¿No piensas tú que ahora México ya debería dirigirse más hacia esos puertos, más encaminados sus decisiones comerciales y dejar un poquito a un lado el Telecán y hacerlo con Canadá, por ejemplo? Si Canadá me ofrece una visión, intereses cruzados para ganar entre ambos, pues hasta a lo mejor no es que dejemos totalmente el mercado norteamericano, pero sí. Lo que usted comenta es algo muy importante. Sí, por supuesto. Yo creo que muchos empresarios que tienen la capacidad de exportar lo piensan, lo desean y muchos lo hacen. Pero aquí el asunto es que es un poco más complejo que eso. Sí. Porque usted me habla, o nosotros hablamos de comercio, de operaciones de empresarios, y es que hay que voltear a ver, por ejemplo, a Canadá, de acuerdo, pero que no vengan a explotar minas, por ejemplo, de la manera en que lo han hecho, a costa incluso de, pues de ecosistemas, de derechos de pueblos, pero bueno, ahí es otra cuestión, ¿no? Sería entrar en un debate tremendo, muy fuerte. Que pues podemos hacer un programa si usted quiere, podemos hacerlo. Aquí para el efecto que tenemos, ahora sí que resolver, sí, efectivamente, incluso ahí me recuerdo cuando visitamos Sinaloa, visitamos unas empresas que producen tomates, le hablo de exactamente hace 10 años, casi 10 años. El problema de ellos era que, por ejemplo, cada vez que Estados Unidos, por cualquier circunstancia, como lo vimos durante todos estos años, cerraban la puerta, no, pues tal argumentando situación, argumentando mil cosas, ¿no? Eran muy imaginativos para eso. Bueno, ¿qué hacemos con el rezago? Es más, ¿qué hacemos con el rezago que hay? ¿A dónde lo vendemos? Y también el producto que se nos queda. Entonces ahí empezaron a
A visualizar otras opciones de mercados, ¿no? Pues más que opciones, ¿qué podían hacer? Es decir, sabes que nosotros podemos procesarlo, no tenemos todavía los recursos, no tenemos el equipo para procesarlo. Ya pensaban incluso en utilizar esos residuos para hacer, por ejemplo, puré de jitomate. O pasta, pasta, todas esas cuestiones que sí, obviamente tenían paso para otros puntos como Asia. Hay algo importante que decir, sí se ha incrementado mucho el comercio, incluso con países árabes. Hay cada vez más empresarios productores, orientémonos a lo que más hace el país, alimentos y funcionales derivados, tienen cada vez más conocimiento de sus certificaciones, ¿no? de calidad y de sanidad, como el halal, que es algo similar al kosher. Sí. Entonces, cada vez más empresarios tienen información de eso. Tengo entendido que incluso hay ciertos dulces que han incursionado, ¿no? Ignoro qué resultado han tenido, pero lo han hecho, como es Vero. Creo que los mazapanes han ido a Dubái, me parece. Mercados, sí. Sí, incluso a Cuba, esta marca que no recuerdo ahorita, de donitas chiquitas, ya están ahí también haciendo negocio. Sí, hay empresarios que tienen esa visión. Pero se ha descuidado, por ejemplo, el mercado africano, casi no existe para México, ¿no? Bueno, pero ¿qué se le puede vender a África? Bueno, fíjate que hay materias primas que se pueden vender. Claro, yo he estado, hay que hacer análisis de estar mercados. con algún par de embajadores africanos y ellos están demandando ciertos productos. Sí, pero ahí entramos a una problemática un poco más técnica. ¿Cómo lo mandamos? Hay muchas, a mí me tocó atender a varias personas, a empresas incluso de Canacintra. Me llegaron a consultar y ahí la problemática que yo siempre vi es que pues no hay la capacidad. Desde que hay productores que se las ven duras para siquiera empaquetar, para embalar, no tener, por ejemplo, esos canales logísticos, no saber, por ejemplo, cómo exportar, a través de quiénes. O hay sobre mucho todo, intermediarismo también. Ese es un problema muy fuerte, sí, a eso iba precisamente. El intermediario es un problema muy fuerte. Hay mucho vivillo, mucho estafador que pues, se dicen brokers. Sobre todo en China. Yo lo vi en los programas que hubo así del gobierno, por ejemplo, de Chihuahua, que querían llevar chavos. Y uno que otro sí saltó a ciertos puestos. Los iban a capacitar en marketing orientado al mercado asiático. Y muchos de esos se quedaron en China, les gustó. Y ¿sabes qué? Yo soy broker, te cobro tanto y hacer trinquete y medio. Bueno, negocios, ¿no? Según ellos. Pero al final de cuentas, sí, el productor, el empresario que no tiene esa fortaleza como una empresa transnacional o una empresa fuerte como Bimbo, por ejemplo, que ellos están en China también, si no se tiene esos canales y sobre todo esa experiencia a través de este intermediario, pues sí se hace complicado, ¿no? Y aparte, por ejemplo, hay una gran tendencia a que las pymes se queden. La pyme no tiene capacidad, así hay que decirlo cual, también, es muy difícil que tenga capacidad de exportar, sobre todo una microempresa. Más cuando no se unen en una cadena productiva, ¿no? Eso sería, y de hecho se han hecho ciertos clusters, se han hecho ciertas sinergias y se ha logrado que sean aliadas de ciertas empresas, sobre todo en sistemas y en cómputo. En el norte ha sucedido. Jalisco quiere ser líder en esa área, sí, por supuesto. O sea, sí se puede, Mario. Se puede, pero hay cosas que no se pueden. Bueno. Exactamente, como dirían, hay que romper paradigmas. Lo decíamos, no es otra cosa que perder miedos. Pero hay que tener cuidado con los tecnicismos, porque muchas veces esos tecnicismos, que la verdad tengo mucho problema con ellos, simplemente sirven para venderte un cursito, un seminario. Los seminarios de comercio exterior, ¿cómo abundan? Pero ¿qué resultados dan verdaderamente? Lo vi mucho en esta cuestión de China. Toda la gente que se decía experta en China, a reserva de los viajes que se podían hacer, de las misiones comerciales, que algunas eran buenas, pues yo vi, lo digo por experiencia, que el negocio estaba aquí, desde aquí. No allá. Yo nunca vi que se sacara ni un centavo de allá. Difícil, ¿no? Hay grandes inversionistas chinos también, de grandes proyectos, ¿no? que se están realizando en México, pero casi básicamente se están manejando. Costó mucho, Sí, ahorita hay una inversión incluso ahí en el aeropuerto importante. Sí. Hay pláticas. Carreteras, sí, infraestructuras portuarias. Pero sabe que ahí hay un asunto importante. Esa es la inversión que, a eso también, creo que también hay que mencionarlo. Esa es la inversión sana, la inversión que requiere el país. Por eso decía, hay que separar lo que es el comercio como tal,
en sus 3 niveles, hay que separarlo de la relación bilateral. ¿Tú serías de la opinión de que habría que buscar penetrar más al mercado asiático? Con reservas, principalmente a China, ¿no? Con reservas sí, hay que ver que, ya lo dijimos, los chinos, en sí los asiáticos, pero sobre todo los chinos son estrategas por naturaleza. Ellos incluso alguna vez ofrecieron, tanto, por ejemplo, para poder llevar productos mexicanos, ofrecieron incluso a nivel provincial, me acuerdo de Hebei, me acuerdo de Shandong, que tenían ahí un proyecto para hacer una especie de pabellón de comercio con Latinoamérica, porque tienen ellos una especie como de peninsulita y lo visualizaban como un puerto. Lo hacían, pero a través de una estrategia para poder, ok, yo te doy esta situación, yo te ayudo a que exportes, te voy a dar incentivos fiscales, pero tú déjame invertir. Entonces sí hubo ahí ciertas situaciones, ¿no? Y volvemos a lo mismo, mucho tiene que ver Estados Unidos. Claro que también la relación tiene muchas veces se opone a ese tipo de desafortunadamente, ¿no? Claro, y afortunadamente siempre vamos a tener esa relación con este país. Pero deberíamos de reducirla, ¿no, Mario? En lugar de tener una dependencia de un 83% del comercio, pues deberíamos bajarla, sería ideal bajarla de un 70%. Pues a nivel, de una manera muy desacertada, pero lo quiere hacer precisamente Trump, ¿no? Aquí el asunto es que no le conviene a muchas empresas de su país, porque no es nada más decir cierra la puerta al Moreno, ¿no? Eso verdaderamente son varios intereses. Por eso decimos que es más complejo. Pero aquí vamos a, si lo circunscribimos al pequeño empresario, al pequeñito. Alguna vez habló de lo microglobal, que igual yo decía, bueno, no. No, bueno, ahora microglobal. O otros términos que se acuñaron para vender libros, para vender cursos. Vámonos a la realidad. Sí, efectivamente se requiere, pues por ejemplo, una estrategia, una inteligencia para poder hacer, por ejemplo, redes productoras que verdaderamente podrían lograr una exportación. Y que una cadena de producción fuera interesante, que se amalgamara, ¿no? Una cadena de producción, pero que se requieren recursos. Es ahí donde está el problema. Se requiere unidad y recursos, y sobre todo el mercado, porque pues recordemos que logística no es nada más el costo de transporte, toda la infraestructura de tu empresa. Bastante delicado. Desde tu empresa, por eso dijimos al principio, tenemos que conocernos a nosotros mismos perfectamente. Por ejemplo, conocer nuestros productos, conocer sobre todo los procesos del otro país, desde que no, por ejemplo, China, nuestro punto de China, no se opera como tal un agente aduanal. Ellos tienen sus sistemas pegados al gobierno. Entonces, si nosotros empezamos verdaderamente a conocerlos, no a través, digamos, de los sinólogos. Sabe que, licenciado Navarrete, se requiere una inversión para poder venderles a ellos. Y lo que tú dijiste, educación. Bueno, pues como ustedes podrán apreciar, el tema de una persona joven, ampliamente conocedora de estos aspectos de cómo negociar, vamos a tocarlo en el próximo segmento, cómo negociar con China. Y bueno, para que la gente que está en sus pantallas pueda conocer algo de lo importante que podría ser desviar un poquito la mirada hacia ese tan importante país y tan importante mercado. Regresamos en un momento. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, nos queda un segmento más con Mario Barrón, una persona joven, como ustedes los han podido apreciar, pero con amplios conocimientos y principalmente muy abocado a hacer un análisis de la problemática y de las situaciones de que están prevaleciendo ahorita en el mercado asiático. Y había quedado una pregunta por ahí, Mario, ¿qué hay que hacer con China? ¿Cómo negociar con China? ¿Cuál sería tu receta o tu mi opinión, comentario, opinión? Mi comentario, opinión, híjole. A ver, la voy a pensar bien porque es muy complejo. Siempre ha habido comercio con China, pero la relación nunca ha sido lo más adecuada posible, por así decirlo. Adecuada posible porque siempre ha habido intentos de acercamiento. De hecho, a mí me tocó atender al licenciado Peña Nieto en su primer y segundo viaje allá. Y yo veía que era una persona que sí quería hacer negocio con China. Sí quería una relación, ¿no? Pero aquí el asunto es que, vamos, hay intereses externos, ¿no? Que dicen, no, pues ¿sabes qué? No es por aquí. No es por aquí. Pero también se requiere conocer a la contraparte china. Vamos a decirlo así. La parte autoridad requiere verdaderos especialistas que sepan cómo trabajar la relación con China a nivel bilateral. No es decir, vamos a un memorándum de entendimiento, a un hermanamiento, por Dios, no estás haciendo tu trabajo. Ni es el experto, sino lo que te dice, mira, tú al chino le das la tarjeta así, lo ves para abajo. Sí. El chino se ríe de eso. A ese nivel más bien es saber en qué nivel jerárquico tienes que tratar. Cada quien tiene que tener su igual. Sí. Y en una negociación tú tienes que saber perfectamente qué tiene la contraparte, qué necesitas de tu país y qué puedes dar a cambio. En una negociación, digamos, sana. Y lo digo porque recuerdo una empresa que se llamaba SEOC, China National Corporation for, se llama China National Corporation for Overseas Economic Cooperation. Era una empresa de gobierno que se especializaba en otorgar financiamiento y créditos. Quiso trabajar con México. Por alguna razón no se pudo, pero después esa empresa, aún siendo estatal, empezó a tener problemas administrativos. Casi el presidente, que tenía un nivel de un subsecretario de aquí, del gobierno, pues se las vio en figurillas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieran otorgado financiamientos al país? Entonces, creo que esa lección sí se está aprendiendo, tratar con una contraparte, tratar con el gobierno. Una persona de gobierno tiene que tratar con una persona de gobierno. ¿Qué más nos podrías tú aportar en tus conocimientos para que el mexicano que pretenda incursionar en el mercado chino, pues vaya con ciertas herramientas? Porque normalmente, tú lo comentaste hace rato en el primer bloque de esto, siempre el productor mexicano dice, bueno, ¿cuánto me cuesta el producto? ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Qué medio de transporte?
hace un análisis de muchos aspectos básicamente administrativos, pero a veces desconoce esta parte que tú nos estás comentando de cómo realmente hacer un trato con la contraparte china. Hablamos ahorita de la relación que debe haber a nivel autoridad. Es, digamos, ese contacto, ese protocolo de autoridad. Volviendo, digamos, al punto del comercio, pues verdaderamente conocer los procedimientos. Dijo usted algo elemental que hace muchas veces difícil la capacidad de exportación. Los aspectos, digamos, técnicos aquí, los requisitos que debes cubrir. Algunas personas no saben que debes tener 2 años de funcionamiento y con un cierto historial en bancos para poder aspirar a ser exportador. Los impuestos también son algo que comen, pero también hay que saber de qué manera se pueden tener incentivos, de qué manera se puede digamos, reducir un poquito esa brecha y sobre todo saber los procedimientos aduanales, ¿no? Porque también ahí hay muchos problemas tanto en la importación como en la exportación y en algo tan lejano y tan un poco complejo como el mercado chino. Mire, se tiene que aprender con experiencia. Yo siempre le he dicho a las gentes que he asesorado, a los clientes que llegué a tratar, que tienes que ir a China. ¿Quieres exportar? Estar en el campo de batalla. Olvídate sí es importante el estudio de mercado, sí, de entrada, para darte una referencia. Pero tienes que ir ahí, un approach, exacto. Pero tienes que ir, definitivamente. Tienes que empezar a negociar directamente con tu contraparte. Hay comerciantes que de verdad tú los ves y dices, oye, pues no los ves de traje, los ves muy sencillos. Y yo lo vi incluso en la embajada, en el consulado donde se tramita la visa a China, y me daba risa porque eran gente pues que vende en Tepito, en comercios, y pues te haces la plática, ¿no? Mientras estás formado esperando tu turno. Pues yo voy cada rato a China, yo voy por todo mi material así pues de relleno, ¿no? De espuma, para rellenar muñecos o así. Ya tienen un negocio. Hay gente que ha tenido la inteligencia de saber exactamente en qué mercado pueden trabajar o qué producto. Vamos, tú no puedes ir ahora sí que al Borras a ver qué hay en China. Pues yo creo que es una inversión muy fuerte tener que ir allá a explorar el mercado. Tienes que saber qué puedes vender. Y algo importantísimo ahí, ¿cuál es la base del comercio internacional, licenciado Navarrete? Por ejemplo, como país, hablamos un poquito de exportación, vender tu excedente. Y muchas veces perdemos del objetivo. ¿Por qué se ha manejado eso del excedente como las sobras, lo que no puedes comercializar en tu país? No es sobra. Lo buscas colocar en otros mercados. No es el punto, no es sobras, sino que tienes que primero atender tu mercado interno. Eso es lo que está haciendo China. Sí. Pero también decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a exportar? Más bien tener un stock, un producto específico para el mercado chino. Por ejemplo, ciertas frutas. Bueno, le podría decir ahorita qué es lo que más aprecian allá. Algo que ha sido un boom rotundo en Asia es los frutos rojos, sí. Orientándonos a lo que podemos hacer. Abría hace poco. Tremendo, y es un éxito. Y está gran demanda. ¿Por qué, licenciado Navarrete? Porque tiene propiedades que el chino conoce. Tú no le vas a vender algo que no conoce el chino. Cuando empezaron a conocer la tuna, se enamoraron de ella. Oye, esto es sanísimo, pero aún así es algo que no se conoce, que no tiene mercado. El aguacate. Y se debe de invertir en promocionar las bondades Usted lo dijo, de ese producto. Y lo mismo productos funcionales, también. Por ejemplo, ahorita el aceite de aguacate, yo creo que tiene un capital tremendo, pero sí se exporta a Shanghai, pero muy poquito. No como debería, unas cajitas nada más. ¿Por qué? Porque allá lo que ahorita es líder, porque se ha manejado una estrategia muy, muy inteligente por parte de España, hay que decirlo, de poder incursionar sus productos, como es el aceite de oliva. El aceite de oliva rey en China. Y yo me pongo a pensar, bueno, con la estrategia adecuada, con el proceso adecuado de, como usted dice, de dar a conocer, pues ellos sabrían que aparte que es mejor, tiene mucho más propiedades, tiene más elementos. Y menos caro. Exactamente. Es la estrategia. Entonces, ver toda una serie de variables que pueden incidir en la ¿Qué se puede vender? Lo dijimos al principio. ¿Qué se puede vender? ¿A través de qué estrategia? ¿Qué se puede traer? Lo que yo creo que sí no debemos hacer es darle la torre a la producción nacional.
Por ahí recuerdo una persona que decía, oye, ¿cómo puedo traerte lápices? Con ciertos productos que eran más barato al producto, no le menté su madre. La verdad, perdón, si se oye mal. Creo que no, esa es la labor, porque le digo, ni vas a vender, hermano. ¿Por qué ese tipo de acciones han acabado con el mercado de los zapatos, el mercado de los textiles en México? Pues vamos, porque no hay un cariño a la producción nacional del país. Hay nada más intereses, hay codicia, hay nada más... creen que hacer negocios ahora sí que traértelo barato para venderlo caro. Y al final de cuentas ya hemos visto, ¿no? ¿Qué tal funcionan los productos chinos? En su mayoría lo ve usted en el centro, sí, con productos técnicos, ¿no? Te venden pilas para celular que te duran 2 meses. Entonces, ya depende de cada quien lo que quiera comprar. En China puedes comprar buenos productos, sí, claro, y malos. Ahora, si compras el malo, estás comprando 2 veces porque lo tienes que repetir. Sin embargo, hay mucha tendencia de ciertos grupos vulnerables económicamente que sí prefieren... Porque no les queda de otra. Volvemos a lo mismo. Es cuestión de educación, porque también yo veo que hay un cierto despertar por comprar productos nacionales. Y eso no, para nada se pelea con la exportación e importación. Algo que debe tener en cuenta el empresario, en todo nivel, es que el comercio exterior es para complementar, no para sustituir, ni para buscar. Entonces, si se quiere tener una oferta exportable a China, debes saber a qué le tiras. Debes conocer tu producto, cómo puedes ganar, porque ya lo han hecho varias personas. Hay gente que sin tanto sufrirle, sin tener que pagarle, ojo, no es lo mismo un especialista necesario a pues un broker o alguien que te dice yo te hablo de China, que han hecho negocios. Sí es importantísimo conocer el idioma, la cultura, pero más para el tema por el que me invitaron, creo que es importantísimo saber negociar. Ok, queremos de alguna manera desincorporar, ya no depender tanto del comercio de Estados Unidos, perfecto. Hay un mercado tremendo, pero hay que saber a quién venderle, a quién comprarle, y a través de qué estrategia y a qué precio. Porque también están cuestiones como el precio de exportación. Es toda una estrategia, y eso es la logística, a lo que le llamamos logística. Bueno, pues ustedes han oído a nuestro invitado, Mario Barrón Pérez Moreno. Nos ha ilustrado mucho tus conocimientos y todo lo que nos has expuesto aquí, que no es difícil que, si nos haces el favor, una vez más, de concurrir aquí con nosotros en un próximo programa, claro, y ampliarlo y detallarlo en esto para, pues como nombramos el programa del día de hoy, dependencia contra diversificación de mercados externos. Mario Barrón, te agradezco muchísimo tu presencia. Muchas gracias. Nos has ilustrado enormemente. Gracias. Y esperamos volver a contar con tu presencia por aquí. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias al auditorio.